¿Ok? Entonces tenemos esto. Tenemos esta tabla, ¿ok? O estos datos. Y tenemos nos vamos a ir a la primera forma normal. La primera forma normal dice que, vamos a tomar este caso nada más. Elimina los valores repetidos dentro de una base de datos y todos los atributos son atómicos. O sea, los elementos del dominio son simples e indivisibles. No se dividen. Ok. Tomando en cuenta esto no tiene nada, no tiene nada normalizado. ¿Okay? Todo se duplica, no hay nada atómico. Cuando habla de atomicidad se refiere a esto, chicos. Dice, todos los atributos. ¿Cuáles son los atributos en este caso? El dato. Esta era la tabla, entidad, y esta es la columna o atributo. Entonces, todos los atributos son las columnas de la tabla. Entonces, si ustedes ven aquí, colocamos que vamos a tener una columna. La tabla se va a llamar alumnos. Y la columna que vamos a tener es nombre, matrícula, domicilio, carrera, teléfono, email. Este es el primer bosquejo que hicimos, ¿verdad? Y si yo voy y vengo y copio esto, ok, dirección la tengo así. ¿Esto es atómico o sí o no? No, Muy bien, ¿por qué? porque está muy repetido y aparte es muy largo, mucha información. Exacto, si se dan cuenta en la tabla de domicilio, la dividimos, ¿verdad? Recuerdan que pusimos calle, país, ¿qué más pusimos? Ahorita la voy a copiar. Esta sería la tabla domicilio. Colocamos que debe de haber una calle, debe de haber un número, debe de haber una colonia, debe de haber una alcaldía, un país y un CP. Ahí faltaría el estado nada más. ¿Mande? Faltaría el estado. Exacto, también faltaría el estado. Ok. Ok, vamos con matrícula, bajo los datos de matrícula y bajo los datos de nombre y apellidos. Se lo voy a colocar acá. Y quito esta. Entonces, vamos a aplicar primera forma normal a esta tabla. La primera forma normal siempre nos dice que los valores no deben de ser repetidos. Para que no tengamos valores repetidos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que declarar una llave primaria, ¿sí? Entonces, en este caso es identificar, normalmente ya sabemos que la matrícula es la llave primaria. Porque es un caso muy típico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, el caso de las estufas, ¿cuál sería esa llave primaria dentro de una estufa? ¿Qué es lo que han estado viendo en El número de estos días? serie. Exacto. ¿Por qué? Porque lo hace único. No hay otro número de serie repetido para una estufa, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la matrícula. Es una matrícula por alumno. ¿Ok? Entonces, en este caso, marcamos dentro de la tabla la columna como llave primaria con el símbolo PK.
Muchos lo escriben así, lo declaran así, pero ustedes podrían poner algo así también. PK matrícula. ¿De qué otra forma lo pueden poner? También pueden colocar ID matrícula. ¿En qué otra forma? Al revés. Matrícula ID. ¿Esto de qué va a depender? De la nomenclatura que ustedes decidan tomar. Es muy bien visto que ustedes cuando empiecen a crear un nombre que digan, ok, las tablas las voy a nombrar siempre como TBL guión y el nombre de la entidad. Disculpa, persona. Exacto, sí, allá vamos. Aquí todo está repetido, ¿eh? Entonces todavía vamos empezando. Ya sabemos que para que una entidad sea única debe de tener una llave primaria. Ya identificamos cuál va a ser nuestra llave primaria. ¿Esto qué va a pasar si nosotros lo queremos crear en una base de datos? Nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque las llaves primarias no se pueden repetir. Cuando nosotros declaramos en una base de datos una columna como llave primaria y tiene registros duplicados, nos va a marcar error. Entonces, en este caso, aquí porque estamos en un Excel, nos dejó, ¿verdad? Pero en este caso estamos mal. ¿Qué debemos hacer? Ok. ¿Qué datos ven repetidos, chicos? A ver. Todos, ¿verdad? Todos de cada un alumno. Están repetidos. Exacto. Exacto. En este caso fue porque no trajimos la columna materias. Si yo agarro y hago que me los quite, sería aquí, que me quite los duplicados. Ya me los quito y nada más tengo repetido en este caso el correo, ¿sí? O sea, tengo un alumno, Juan Cruz Torres, tiene 2 correos. ¿Qué debemos hacer en esta situación? Dice, la normalización es un proceso para eliminar lo que son las anomalías de inserción, duplicidad y eliminación. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Dividiendo las tablas, siempre y cuando respetando las reglas. Entonces, en este caso, si yo veo que email está duplicado, lo que yo voy a hacer es quitar esa columna, ¿sí? Aquí la voy a colocar. Y me voy a traer la matrícula. ¿De qué forma voy a traer la matrícula? ¿Cómo creen? ¿Qué es para mí la matrícula en una tabla dividida? Cuando tenemos una llave primaria en una tabla y la pasamos a una segunda tabla, ¿cómo pasa? ¿Mande? Como foreign key. Llave secundaria. Exacto. Llave Como foránea. una llave foránea. Entonces, acá va a ser una llave foránea y a esta tabla me le va a faltar su llave primaria, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, ¿qué columna creen que sea la llave primaria? Puede ser una combinación o puede ser solamente una columna. En este caso, ¿cómo ustedes considerarían? Hagan de cuenta que ustedes son los diseñadores de base de datos. Entonces, lo que ustedes decidan es correcto. En este caso, bueno, no es correcto. Tienen que hacerlo bajo su propio análisis y tener un sustento del por qué. Este siempre va a ser único, ¿sí o no? Si yo tengo esto así, yo puedo decidir que esto sea único. Un correo por matrícula.
Pero si yo hago una llave primaria combinada, es decir, que la llave primaria sea la matrícula más el email, lo que va a pasar, se lo voy a poner aquí como ejemplo, que la matrícula 2 quiere ocupar el correo 5, ¿se lo va a permitir, sí o no? La llave primaria es la combinación de ambas. Entonces, este correo 5 existe, pero la matrícula es M03. ¿Es diferente M03 correo 5 con M02 correo 5? ¿Sí o no? Sí, Exacto. Entonces, ¿va a permitir el registro? ¿Sí o no? no, Sí lo va a permitir. sí ¿Por lo va a qué? permitir. Ah, Exacto. Que son ¿Por qué? diferentes. Porque tengo una llave primaria combinada. Ahora bien, si yo digo, ok, no, yo no quiero que se repitan los correos. Es decir, el correo 5 nadie más lo debe de ocupar. Si la matrícula 2 ya lo registró, nadie más debe. Entonces, ¿dónde debo de poner mi llave primaria? A nivel columna. Y solamente me debe de permitir un correo único por cada matrícula. Pero sí me va a permitir 2 correos hacia una misma matrícula. Entonces, en este caso, cuando yo tenga email PK marcado como llave primaria, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque correo 5 ya existe, pero existe para M03. Entonces, este se iría. Entonces, cuando nosotros marcamos llave primaria a nivel columna, valida que sea único a nivel columna. Cuando nosotros marcamos llave primaria combinada, valida que el conjunto de las 2 columnas sea único. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí ya tenemos una tabla normalizada en F1. ¿Por qué? Porque aquí ya estos son únicos, ya son atómicos. Ahora bien, continuamos con la tabla de alumnos. ¿Qué pasa aquí? Aquí no tenemos columnas atómicas. En el caso de domicilio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está combinado. Entonces tendríamos que sacar domicilio y dividirlo acá, ¿verdad? Entonces acá sería todo esto que tengo acá. Sería, a todos les voy a poner el mismo número, pero están en países diferentes, por lo tanto es diferente. Acá le puse Colonia Juárez, a todo. Para efecto de la prueba, ¿eh? Pero realmente estos datos son datos erróneos. Alcaldía podría ser nulo, porque luego no todos los domicilios tienen alcaldía. País, aquí sí le vamos a colocar, ok, que este primero es de México, luego Colombia y luego Perú. México. Código postal, le voy a colocar, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 9, 8, 7, 6. 9, 8, 7, 6. Estado, vamos a dejarlo vacío.
Y aquí en calle es calle 1, calle 3, calle 5 y calle 5. Okay. Vamos a aplicar que no tenga duplicados. Ok. Este ya casi está duplicado. Ok, entonces ya tenemos la tabla domicilio y esta le vamos a poner, ¿qué nombre le quieren poner a su tabla, chicos? TBL domicilio. TBL correo, ¿les parece? TBL correo. ¿Qué nos falta en esta tabla de domicilio? Para tenerla en primera forma normal. Nos falta la llave primaria. Yo veo ya. Exacto. Entonces, ¿qué columna pueden colocar como llave primaria? La matrícula. La matrícula. La calle. La Así es. calle. Ok. La matrícula, no, porque la matrícula es la llave primaria de la tabla de alumnos. Y la calle tampoco, chicos, porque en un estado puedo tener la calle 1 en varias colonias, ¿sí o no? El código postal tampoco, porque un código postal abarca muchas colonias. El número Pero en este tampoco. caso lo va a relacionar con la tabla perdón, maestra, pero lo va a relacionar con la tabla de alumnos, ¿no? Así es, porque acá tengo el huequito. Entonces necesitamos, por eso, pero entonces necesitamos la matrícula. Pero el domicilio, ese no va en la parte de abajo, ¿no? Ajá, esto porque identificamos una entidad o una tabla que se iba a llamar domicilio cuando hicimos el análisis. Ok, aquí va la respuesta. ¿Qué necesitamos? Identificar la llave primaria. Este es como la llave primaria. No siempre vamos a poder obtener un valor único o un registro único. Pero ¿qué debemos hacer entonces? Pues nosotros podemos crear un identificador único por cada registro y podemos decir que esta llave primaria va a ser en realidad una secuencia de dígitos, donde vamos a colocar que este es 1, 2 y 3. Y para que sea más acorde a la tabla, le vamos a colocar PK domicilio. ¿Sí? Y como este domicilio está relacionado con la tabla alumnos, ¿de qué forma pasa para la tabla alumnos, chicos? Una llave primaria pasa de llave primaria a otra tabla de, ¿cómo? Foránea. Llave foránea. Maestra, perdón que la interrumpa. Pero ¿qué Sí. pasa si dos hermanos estudian en el mismo domicilio, dos gemelos? Están en el mismo domicilio. Debe ser por la matrícula. El PK es el domicilio. Ah, ok. No el domicilio, perdón. La matrícula. Porque aquí está la relación. Yo digo que el domicilio. Esa relación que tú me dices está aquí, mira. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí. Lo Es que la no matrícula. veo es para qué quiere meter el domicilio. Porque es la tabla alumnos. Y yo quiero saber el domicilio del alumno.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a colocar? No puedo colocar los datos del domicilio. Lo que voy a colocar es el ID del domicilio como llave relación. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, M001, el domicilio va a ser el dígito 1. Este va a ser el dígito 2. Y este quedó como el dígito 3. Aquí es hasta primera ya forma normal. Okay. La posición correcta es, bueno, el PK al inicio de la tabla, ¿no? Al último. Ah, ok. Ah, ya vamos otra. Esa es otra, ¿cómo se llama? Como regla. O sea, tú como DBA, por ejemplo, tú puedes decir que el PK vaya al final o vaya al inicio. Aquí, si ustedes se dan cuenta, todo está hecho un revoltillo. Entonces, esto está mal, porque debemos de tener como tal estándares. Entonces, como dice su compañero, la llave, la posición de la llave primaria debemos de colocarla al principio. Si así es la regla, exacto, es correcto. Entonces aquí vamos a hacer esos cambios. Aquí vamos a agregar. Vamos a mover esto. Aquí es 3, chicos. Y hasta aquí tenemos la primera forma normal y de ahí vamos a pasar a la segunda forma normal y es donde vamos a ver este caso que comentaba su compañero. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Vamos bien? TBL alumnos, se va a llamar TBL alumnos, TBL domicilio y TBL correo. Aquí ya logramos las dos cosas, que no haya valores repetidos dentro de la base de datos y que los atributos sean atómicos. ¿Listo? Ah, bueno, no, porque nos falta este meeting. Aquí tengo 2 números telefónicos para un mismo alumno. Entonces, este dato también lo tengo que sacar. Y lo voy a colocar acá como TBL teléfonos. ¿Ok? Y en este caso sí se da directamente, como lo mencionaba su compañero. ¿Cómo voy a identificar de quién es este teléfono? Con la matrícula. Y la paso como una llave foránea. Pero aquí sigo con el mismo problema. ¿Por qué? Porque teléfono sigue siendo múltiple. No es único. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer que capturemos teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3. ¿Sí? Esto va a depender cómo ustedes estén diseñando la base de datos. Pero ¿qué va a pasar si quiero un teléfono 4? ¿Lo va a poder registrar? ¿Sí o no? Ya no. ¿Por qué? Porque no tengo la columna. Tendría yo que modificar mi tabla. Las normalizaciones dice que debe estar la base de datos, así como lo está poniendo está mal, debe estar el PK y el número de teléfono y se van seriando uno abajo del Exacto. otro.
Si tiene tres Exacto. teléfonos, se repite. Exacto. ¿Qué va a pasar? Ese problema que estaba mencionando su compañero y que no voy a poder tener otro teléfono. Un teléfono 4, un teléfono 5, no. Entonces, lo correcto es que sea serializado hacia abajo, pero va a depender mucho también del desarrollo. Entonces, sí hay casos que se ponen así, que tienen así el diseño de la base de datos, pero lo correcto para un mejor diseño es que sea hacia abajo. Entonces, este dígito que está duplicado, lo debo de colocar acá, pero en este registro, lo que voy a tener solamente es un solo número por cada registro. ¿Sí? Así. ¿Y cuál sería o cuál marcarían ustedes como llave primaria? ¿El teléfono se puede duplicar? Exacto. Podría ser el teléfono. ¿Por qué? Porque una persona debe de tener un teléfono. Pero ¿qué pasa como el caso que decía el compañero? ¿Y si son gemelos? ¿Y si registran el mismo número telefónico? Entonces, ¿qué? No voy a poder inscribir a un par de Eso gemelos que... pueden ser las dos llaves primarias también, maestra. El Exacto, teléfono como el TK. exacto. En este caso, la llave primaria es una combinación de columnas para que sea único el registro, porque en este caso, el correo sí se puede duplicar. Perdón, el teléfono sí se puede duplicar, porque puede ser un teléfono de casa. Y en la casa podemos tener 2, 3, 4, 5 estudiantes en una misma escuela, ¿verdad? Entonces, en todos esos casos, Maestra, adelante, aquí una adelante, duda. adelante, adelante. Ahí, bueno, yo he visto bases de datos que si yo al mismo teléfono, pongo el mismo teléfono, pero le pongo un espacio al número, ya me lo Ujú. toma como otro número diferente. Exacto. Ahí, ¿cómo se podría normalizar para que no se cometa ese tipo de errores? Ahí De dedo, debemos porque de son de meter, dedo, de hecho. ajá, ahí debemos de meter una validación. ¿Qué tipo de validación? Podemos meter un trigger que valide la estructura del número telefónico, que hace cuenta que va a leer toda la longitud y si encuentra un espacio en esa longitud, marque error. Esas son reglas de validación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando tú captures y que por aquí le coloques un espacio o un carácter inválido, el trigger o un procedimiento o una función valide que dentro de este campo que estamos insertando no vayan espacio, no vayan caracteres especiales. Si se cumple, entonces, perdón, si no van ni nada de eso, entonces permita guardar, pero si va un carácter especial o un espacio, marque error. ¿Sí? Y con eso evitas eso, porque sí se puede dar en ese caso. De hecho, en la base de datos del sistema de Aspel siempre me he encontrado hasta la razón social, porque no me ponen SADCB, no le ponen la coma, le ponen SADCB sin punto o lo ponen con punto y ya el Aspel piensa que es otra empresa. Y la Es, razón social, no es sé la por qué misma. motivo me cambian la minúscula, no sé por qué toman letras minúsculas el RFC y ya se duplican. Tienen dos empresas, bueno, es la misma empresa duplicada. Exacto. Sí, ahí lo que falta son Ahí son reglas problemas de de diseño del validación. de Aspen. Exacto, así es. Son reglas de validación que se tendrían que agregar dentro del diseño de la base de datos. Se puede agregar a nivel base de datos o se puede agregar a nivel front, al nivel del diseño del sistema. ¿Sí? Entonces, lo mejor es que cuando estén ustedes diseñando su base de datos, consideren todo lo posible
Pero sí tienen que trabajar también en conjunto con el front, con los desarrolladores del programa, del software. Ok, entonces si se dan cuenta aquí ya tenemos varios ejemplos. Primera forma normal, hasta aquí, si te das cuenta, ya quitamos esa columna de teléfono porque ya tenemos la relación acá, matrícula-teléfono. Acá no, en domicilio no aplico lo mismo porque acá lo tenemos invertido. Pero va a llegar el momento en que lo vamos a llegar a tener que cambiar. ¿En qué momento? En la tercera forma normal. Vamos para allá. Ya tenemos esto. ¿Qué dice la primera forma normal? Perdón, ¿qué dice la segunda forma normal? Que los atributos es cumplir la primera forma normal más que los atributos que no son clave deben depender únicamente de la llave primaria. Es decir, deben de tener dependencia funcional. ¿Qué es la dependencia funcional? Que todos los atributos que están dentro de esta columna, dentro de esta tabla, perdón, dependan directamente de la llave primaria. Entonces, suponiendo en este caso que vamos a tomar este caso de acá. TBL alumnos. Esto ya está en primera forma normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se repite ningún dato y porque pues son datos atómicos. Aquí me faltó algo. Ah, no, así la dejamos, nada más. Ok. Ok, entonces, cuando decimos, ok, que B dependa de A y que C son las columnas, chicos. Entonces, en este caso vamos a nombrar a la llave primaria, ¿sí? Como nuestra columna A. Esto es A. Y esto es B, y esto es C, y esto es D, y esto es E. Entonces, para que una tabla esté en segunda forma normal, B debe de depender de A, C debe de depender de A, y D debe de depender de A, y E debe de depender de A. ¿Y cómo es eso de la dependencia, maestra? Ok. ¿Qué se supone que guarda la tabla alumnos? Vamos a pasar a la segunda forma normal. La voy a poner acá. Pues la tabla alumno guarda pues todos los datos relacionados al alumno, ¿verdad? Entonces, este dato, carrera, sistemas, sí es un dato del alumno, pero cuando hablamos de alumno realmente debería de ser como los datos propios del alumno. Por ejemplo, el nombre, la edad, no sé, quizás características muy específicas del alumno. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo aquí es que D y E sí dependen de A, pero C y B no dependen de A. Entonces, yo en mi análisis, como lo decía su compañero hace un momento, domicilio debería estar aparte, ¿sí o no? ¿Cómo ven ustedes? Y lo debo de relacionar con mi tabla matrícula. Y la matrícula debería de ser una llave foránea. Y aquí me faltaría solamente agregar una llave primaria, que podría ser
una secuencia de relación matrícula, domicilio. Ok. ¿Qué otros datos le había yo dicho que no pertenecen? P, que es de carrera, parecía que como que no es un dato que realmente sea como que datos del alumno. Sí está relacionado, sí, y sí debe de estar relacionado, pero podríamos optar por colocarlo en otra tabla y sería relacionado con este. ¿Sí? Como ya de primaria. Y aquí ya tenemos segunda forma normal para la tabla alumnos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. En el caso de domicilio. ¿Qué dato creen ustedes que se podría separar porque no está seriamente relacionado con el domicilio? O que puede provocar anomalías de eliminación o actualización o de inserción. Ok. En este caso, la llave primaria del domicilio la marcamos como una secuencia, ¿verdad? Entonces, calle, número y colonia. Colonia siempre se va a estar repitiendo. Entonces, esto podría ser una anomalía de actualización. ¿Por qué? Porque puede ser que yo cambie el dato de la colonia del alumno 2 y entonces le coloco, perdón, de la secuencia 2 y no me va a actualizar todas las colonias en automático. ¿Por qué? Porque no hay una tabla que me tenga eh, almacenada todas las colonias, de modo que cuando yo actualice una colonia, se actualicen en automático todas las demás. Entonces, podríamos separar colonia, podríamos separar país y estado. ¿Cómo la separaríamos? Ok, pues crearíamos, por ejemplo, una TBL país, donde crearíamos una PK para el ID del país. ¿Y qué pasaría aquí? Que, por ejemplo, si yo modifico al ID 1, que ya no se va a llamar México, sino se va a llamar República de los Estados Mexicanos.
Con esto evito la anomalía de actualización en los demás registros. ¿Por qué? Porque los demás registros van a tener el ID 1, la secuencia 1, y lo que van a venir a leer es este dato. Entonces, por eso es que se realiza este tipo de seccionamientos para evitar ese tipo de anomalías. ¿Ok? Lo mismo pasaría si separamos colonia, alcaldía, estado, etc. Y así lo que estamos detonando pues es, hacer que la tabla dependa funcionalmente de la llave primaria siempre. Ok.